Hola, mi nombre es Joycer Pérez, estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Pertenezco a la sección 6 y les voy a estar hablando sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que tiene como foco principal a los pulmones. Sin embargo, al diseminarse, puede afectar otros órganos y tejidos. Es causado por Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch. Esta enfermedad data de más de 500 años, donde era llamado también tisis, consunción, peste, mal del rey o plaga blanca. La palabra tuberculosis proviene de la descripción que daban algunos científicos de las lesiones que pasaban a poseer estos pacientes en forma de tubérculos o pequeños tumores. Pero no es hasta 1882 cuando Robert Koch aísla y logra cultivar el agente causal, llevando así el nombre entonces de bacilo de Koch. Esto fue un 24 de marzo, por ende ese día se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Ahora bien, el Mycobacterium tuberculosis, como se dice, es una microbacteria y su principal característica es que su estructura está formada por un 60% de lípidos. Los ácidos grasos son los que predominan en la formación de su pared. Esta es una bacteria aerobia estricta, por eso su afinidad con los pulmones es inmóvil, no es porulado. Y en cuanto a sus características de tinción y cultivo, encontramos que para la tinción se usaría el método de Sid-Nielsen y para el cultivo sería el Lawrence-Jensen, que este es un poco lento y se usa para comprobar su presencia. En cuanto al mecanismo de transmisión de esta bacteria, de este bacilo de Koch, tenemos que se va a transmitir ya bien sea en pacientes asintomáticos o sintomáticos de tuberculosis a través de las secreciones de saliva con bacilos en esas secreciones. Dos cosas importantes van a ser: uno, el número. La cantidad de bacilos que posea esa persona va a depender de la virulencia de la enfermedad que pueda adquirir alguien. Y dos, el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está muy oprimido o deficiente, esa persona sería un huésped susceptible para adquirir esta enfermedad. Una vez conocido algunas de las características del agente causal, vamos a entrar ahora en un proceso de fisiopatología, el cual va a ir progresando de acuerdo a la cronicidad de la enfermedad. Tenemos entonces que una vez que la persona inhala este bacilo de Koch, se va a ir ubicando a los pulmones, específicamente a los alveolos. Acá va a ocurrir lo que se llama una lesión exudativa. ¿Qué sucede en esta fase? Se acerca un macrófago y lo que va a buscar es fagocitar esos bacilos que están entrando, formando un fagosoma. Pero debido a las capacidades de virulencia de la bacteria, este no se une con el lisosoma y no lo destruye. ¿Qué ocurre entonces? El bacilo no solo tiene la capacidad de permanecer allí dentro, sino que empieza a multiplicarse, adquiriendo más resistencia. Y al cabo de 3 semanas esto pasa a una formación o de otra morfología, ya que el macrófago tiende a formar como una estructura de células epiteliales rodeando a los bacilos. Los bacilos que siguen allí dentro todavía tienen la capacidad de contagiar. ¿Qué ocurre entonces? Se va a formar el granuloma, que este afecta a las células periliares de los pulmones y es conocido como foco de Gaume. Esto es una característica habitual de la tuberculosis. Y lo que es el granuloma y el complejo de Gaume ahora se va a conocer como complejo de Gaume. Una vez conocido o una vez que está sucediendo este complejo de Gaume, es importante decir que está ocurriendo una serie de inflamación. Están llegando linfocitos B que lo que hacen es activar linfoquina para evitar o destruir esos bacilos. Y linfocitos B, que estos también se encargan de evitar la proliferación de los bacilos y también de matar esos bacilos.
Ahora bien, entramos ahora en la fase de calcificación o liquefacción. Acá lo que ocurre es una necrosis gaseosa, o sea, va a haber muerte de todos los dendritos celulares, todos los polimorfos nucleares que están allí dentro. Y va a ocurrir entonces lo que es la cavitación, que sería la tercera fase. La cavitación no es nada más que una cavidad fina que ha vaciado todo su contenido. Es decir, ya todo, como dije antes, todos los dendritos celulares, polimorfonucleares, esto ha vaciado su contenido y va a quedar entonces como una cavidad. Y luego ocurre lo que es la calcificación o fibrosis, que esto no es más que nada el proceso de cicatrización. Y lo que se conocía como complejo de Gham se va a conocer ahora como complejo de Ranke, ya que lo que es el granuloma y la formación de células epiteliales se va a formar a su alrededor como una capa de cicatrización. Y eso se va a conocer como complejo de Ranke, que va a permanecer en la fase de calcificación o fibrosis. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de tuberculosis, en los cuales encontramos tres tipos diferentes. Tenemos la tuberculosis primaria, la posprimaria crónica y la generalizada, que a su vez se va a dividir en pulmonar y miliar. La tuberculosis primaria es esa enfermedad en la cual el paciente presenta contacto por primera vez con el bacilo de Koch. En relación a la fisiopatología, sería cuando está ocurriendo esa lesión pulmonar y se está formando el granuloma. La posprimaria crónica es esa en la cual el paciente ya tuvo contacto con ese bacilo de Koch y gracias a la necrosis gaseosa logró expulsar o eliminar todas esas sustancias, toxinas o enzimas de la bacteria, pero pudiendo el paciente reinfectarse o reactivar esta bacteria. Estos son dos términos diferentes, ya que la reinfección ocurre de manera exógena, o sea, el paciente vuelve a inhalar el bacilo de Koch, ocurriendo todo ese proceso de fisiopatología. Y la reactivación ocurre cuando, como sabemos, el sistema inmunológico, mediante los linfocitos T y los linfocitos B, logra eliminar esos bacilos, pero estos quedan en forma latente, pudiendo romper esa barrera y volviendo a reactivar y volviendo a causar esa infección. Ahora bien, encontramos la tuberculosis generalizada pulmonar, que esto no es más que nada una lesión a nivel respiratorio y a nivel del pulmón, bien sea homolateral o contralateral. La tuberculosis generalizada miliar, esta ya es un cuadro clínico más grave, ya que por diseminación hematógena el bacilo logra entrar al torrente sanguíneo, pudiendo llegar al cerebro, hígado, glándulas suprarrenales y al tejido óseo. Ahora bien, hablando un poco sobre las manifestaciones clínicas, o bien sea los síntomas, vamos a hablar de los síntomas de acuerdo a cada tipo de tuberculosis. Los síntomas de la tuberculosis primaria, encontramos que el paciente va a estar asintomático entre el primer mes y medio, y como primer síntoma va a presentar tos sin esputo, y si la tiene no es muy constante, también va a presentar febrícula, inapetencia y va a perder el peso gradualmente. En cuanto a los síntomas de la posprimaria crónica, aquí va a haber tos con sangre. Esta va a ser una característica esencial para dar el diagnóstico. También se va a presentar anemia, fiebre, astenia, entre otros. En cuanto a los síntomas de la tuberculosis generalizada pulmonar, aquí se va a presentar toda la sintomatología respiratoria. Va a haber una insuficiencia respiratoria, entre otros síntomas. En cuanto a los síntomas de la tuberculosis generalizada miliar, aquí se va a presentar un cuadro meníngeo. Va a haber insuficiencia renal, se va a presentar la enfermedad de POC, osteomielitis y va a haber también afectación en las vértebras. Diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico es importante saber que
Esta bacteria no se tiñe con la tinción de Gram. Por eso la baciloscopía va a ser, digamos que satisfactoria con la tinción de Zwick-Nielsen, que esta se va a usar para comprobar su presencia. Tenemos también para el diagnóstico la PPD, que es derivado proteínico purificado, que esto no es más que nada que la prueba de tuberculina. ¿En qué consiste? En que se le inyecta en la región antibraquial 0,1 mililitros de tuberculina al paciente, que se espera que al cabo de 48 o 72 horas esté presente una lesión, digamos que un poco inflamada, que se mide, y si es de si es de más de 10 centímetros, esta es positiva, de 0,5 es dudosa. Tenemos también los rayos X, que los rayos X siguen siendo esencial para el diagnóstico de la prueba de tuberculosis. Ahora bien, en el tratamiento encontramos una serie de medicamentos y tenemos una mnemotecnia la cual nos va a permitir recordar, que es RIPE, la R por rifampicina, la I por isoniazida, la P por piracetamina, la E por tanultor, y tenemos un quinto medicamento que es estreptomicina. También encontramos a la BCG, la cual es una vacuna para la prevención de esta enfermedad.